Bueno, les saludo muy fraternalmente, muy cordialmente en esta tarde, una hermosa tarde de lluvia, disfrutando aquí en los alrededores de esta naturaleza, y es un motivo de alegría. Cada día, obviamente, es un motivo de alegría, y cada tarde, y obviamente cada noche. De manera que les saludo con mucha fraternidad y enviando mi gran saludo fraternal para todos, este servidor Antonio Patiño, y estamos en la serie de Estudiando la Biblia para una vida de aventura y de propósito. Esto es algo maravilloso cuando la palabra de Dios empieza a entrar en su profundidad, en nuestras almas, en nuestro corazón. Va a generar emociones gloriosas, sentimientos valiosos y una esperanza maravillosa para la vida. De manera que este es el propósito de estas series, de este estudio, con la Biblia para la vida de aventura y de propósito, y podamos deleitarnos, disfrutar el banquete espiritual de la preciosa palabra de Dios. Estamos muy contentos y damos gracias al Señor por este momento hermoso y esta linda oportunidad. Bueno, queridos oyentes y personas que me ven en este video de esta serie, vamos a entrar a otro capítulo emocionante. Vamos a entrar a otro episodio increíble, desafiante para nuestras vidas, en la preciosa palabra de Dios. Estamos en este evangelio maravilloso, el evangelio de Mateo, y estamos viendo varios episodios. Ya vimos alguno anterior, que fue de quién es el Cristo, que le pregunta el Señor a los fariseos. Pero hoy vamos a ver un tema muy hermoso, un enfoque tremendo que el Señor hace en cada parte del Evangelio. Uno se maravilla de ver esa grandeza, sabiduría y poder de Dios. De manera que hoy vamos a estar capítulo 11, con gran emoción, a entrar en esta meditación, reflexión, estudio, para alegría y gozo para nuestras vidas, la palabra. Capítulo 11 de Mateo. Vamos a analizar y poner nuestro foco en 19 versículos, esta primera porcioncita del capítulo 11, y voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga.
Mas, ¿a qué compararé esta generación? Que es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Hemos leído esta porción de la Escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Es algo muy tremendo. Cada momento que uno va a estudiar la palabra, a echar sus raíces detenidamente, con una mentalidad despejada, limpia, enfocada, receptiva a lo que Dios nos va a decir, va a conmover la vida y va a haber un aprendizaje y va a haber una enseñanza tremenda para la vida. Bueno, entonces vamos a iniciar esta meditación o estudio, reflexión, estudio para nuestras vidas. De nuevo estoy con mis apuntes, mi cuaderno de apuntes, porque es la mano derecha de aquel estudiante de la Biblia. Pues tenemos el computador, muy bueno también, si somos de esta generación moderna, pues tenemos que usar el computador. Pero si estamos un poco enchapaditos a la antigüedad, en los años 70, pues usamos el cuaderno, aunque el computador es muy importante y muy valioso. Bueno, entonces, los apuntes que vamos a compartir, porque son los estudios, los análisis que cada uno debe hacer en nivel privado y hacer sus anotaciones. Muy importante. Vamos a ver, permítame entonces dar este pequeño aporte de conocimiento o de reflexión o de enseñanza que el Señor ha permitido o me ha regalado. Bueno, entonces vemos en este extracto del capítulo 11, de los primeros versículos, del 1 al 19, vamos a empezar dándonos cuenta que Jesús quedó solo. Al iniciar el capítulo dice que Jesús terminó a dar instrucciones a los 12 discípulos y se fue a predicar a los pueblos, a las aldeas de ellos, a las ciudades de ellos. Y que después vemos en el versículo 2, que Juan, estando en la cárcel, o sea, estamos hablando de Juan el Bautista, él escucha esos hechos de Cristo y envía a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor que si en realidad él era el que estaban esperando, o que si había que esperar a otro. Entonces así empieza este capítulo. Y el Señor se va a esas poblaciones de los discípulos a predicar mientras ellos fueron enviados. Y se nos dice entonces que Juan estaba encarcelado y escucha esas noticias impactantes del Señor y envía entonces sus dos discípulos a entrevistar al Señor, a volver a ratificar si Él era el Mesías o había que esperar a otro. Jesús le responde a sus discípulos que vayan y le digan a Juan, miren los hechos, miren los testimonios gloriosos que estoy haciendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, los sordos oyen, vaya y cuéntenle a Juan esas maravillas. Y efectivamente ellos van con esa respuesta del Señor a dársela a Juan. Y es algo notable acá, en ese momento, cuando esos dos enviados de Juan se alejan a llevarle esas noticias a Juan el Bautista, el Señor empezó a elogiar a Juan el Bautista. Interesante, en el versículo 7, ahí vemos, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¡Qué tremendo! El Señor elogia ese ministerio
hermoso en la vida de Juan el Bautista. Algo muy increíble, que el Señor le da una preeminencia a Juan sobre todos los demás hombres nacidos de mujer. Podemos verlo en el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Interesante, tremendas palabras del Señor, el elogio maravilloso que le hace a Juan el Bautista. Pero mire que dice que lo encumbra por encima de todos los hombres, pero termina ese encumbramiento con la iniciación del reino. Como dice ahí, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Antes de ese periodo que está empezando del reino de los cielos con la llegada del Señor Jesucristo al mundo, ese momento, ese periodo histórico de la ley, de los profetas, Juan el Bautista, en palabras del Señor, es engrandecido. Dice que por encima de todos los hombres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Palabras impresionantes del Señor, pero ubicadas en la dispensación anterior, es decir, la época de la ley y de los profetas. Iniciando esta nueva dispensación que es la gracia preciosa del Señor, la iglesia del Señor, por su resurrección, todos los que nacen, que son parte del reino de los cielos, dice el Señor, son mayores que Él. Increíble esa apreciación del Señor. Y esto es muy importante. Aquí nos está diciendo en este versículo 11, el versículo 11, de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Empieza una nueva dispensación, está empezando una nueva era, la iglesia del Señor, la era de Cristo, del Hijo de Dios, el cristianismo, cuando llega a la tierra en la persona preciosa de Jesucristo. Termina entonces una era, está terminando la era de la ley, la era de la dispensación de la ley. Miren, pueden ver el versículo 13, veamos, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí se cierra ese periodo, se pone el telón y cae del periodo antiguo de la ley para iniciar una nueva época o era o dispensación, que es la obra preciosa del Señor, de su iglesia, los redimidos por todas las generaciones y en todo el mundo a través de Jesucristo. Esto es algo grandioso y podemos ver esta cortina tan divisoria que el Señor hace con la vida de Juan el Bautista y con lo que él está haciendo, de iniciando su obra maravillosa de la redención. Amén. Vamos a ver al versículo 12. Es muy importante este versículo 12. También dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quiero hacer un hincapié aquí en este versículo porque es muy importante. Porque hay muchas personas, de pronto conocedoras también de la palabra, o en su relación con Dios, con pensamientos muy privados, muy personales, que de pronto han dado una perspectiva no muy adecuada, o en realidad de peso, de valor, de profundidad acerca de este versículo. Es un versículo que ha sido muy controversial, pero permítanme, queridas personas, traer un poquitico de esta preciosa enseñanza de este versículo. Gloria al Señor. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchos pues han aludido a que los violentos son los cristianos que arrebatan y que no se van a quedar y que dan el zarpazo para coger el reino de los cielos con bríos a la fuerza o mostrando valentía y no mostrando cobardía. Pero en realidad esto no es la perspectiva ni lo que está diciendo el Señor de esa declaración tan tremenda. Esta no es la visión real
de esas palabras que el Señor está transmitiendo. ¿Cuál es en realidad? Juan es el heraldo de Dios, porque él vino antes del Señor a anunciar su entrada al mundo. Todos lo conocemos. Vino a pregonar y a preparar el camino a la entrada del Hijo de Dios. Y vino bautizando, llamando al arrepentimiento, bautizando en el agua, para arrepentimiento de los pecados. Preparando esa época impresionante, esa época tan esperada, que el Mesías llegaría a la tierra. Y Juan es enviado anticipadamente para pregonar o proclamar y ser ese heraldo del advenimiento del Hijo de Dios. Entonces, al hacer su entrada al mundo, recordemos que antes de ese suceso, con la aparición de Juan el Bautista, hubo un periodo de 400 años de silencio. Vamos a hacer un momentico de historia y de estudio y de análisis en las épocas y periodos bíblicos. Hubo ese periodo que se llama intertestamentario, que se les denomina muy conocidamente el silencio de Dios. No hubo de profetas, no hubo revelaciones, todo Dios estaba callado. Se llama ese periodo el silencio de Dios y se refiere a ese periodo intertestamentario que cubrió 400 años, 4 siglos, donde se cayó la voz de Dios y obviamente a través de los profetas, hasta que apareció Juan el Bautista en el desierto. Imaginémonos, cuando el Señor entra al mundo, ¿quién aparece primero en escena? Juan el Bautista. Aparece primero en la escena, motivando, llamando al arrepentimiento y anunciando de que venía el Hijo de Dios, el Mesías, el cual él no era digno ni siquiera de quitar el calzado de sus pies. Entonces, imagínense, con Juan el Bautista entonces se está iniciando ese precioso ministerio, el advenimiento de la llegada del Hijo de Dios. Y esto podemos notarlo en Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 3. En Mateo capítulo 3, dicen: aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí vemos en el capítulo 3, Mateo, que Juan el Bautista entra en escena para anunciar la llegada o la venida del Hijo de Dios. Nos dice entonces el Señor en sus palabras que el reino de los cielos ha sufrido violencia. Y si analizamos bien, de una manera reflexiva, prudente, sabia, de una manera hermenéutica, con el contexto de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el nacimiento del Señor empieza a ocurrir esos periodos o trastornos de violencia. Podemos notar en el caso de la masacre de los niños, cuando Herodes manda asesinar a todos esos niños menores de 2 años, allí en Belén de Judea y sus alrededores. El reino de los cielos entró, pero empezó a sufrir violencia. Ahí vemos entonces la entrada del reino de los cielos fue con sangre. Muchos niños fueron martirizados, masacrados por estos enemigos. En este caso fue el rey Herodes el Grande, que él fue avisado de que había nacido el Mesías, el rey de los judíos. Y él dijo: ¿cómo así? ¿Otro reino? Nadie me va a quitar a mí el reino. ¿Cómo así que otro reino se va a aparecer, o otro rey? Y es cuando él, al verse burlado de los magos, de los 3 sabios de Oriente, entonces él en su ira manda a masacrar a esos niños menores de 2 años en Belén de Judea. Empezó a sufrir violencia, la entrada en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los violentos? Podemos preguntarnos. Los opositores al reino, los antagonistas. ¿Cómo que va a haber otro reino aquí? Y eso fue lo que pensó Herodes. ¿Cómo es posible que otro rey? Nadie me puede quitar el trono. Y así es el mundo. El mundo ha estado en oposición al reino de Dios. La violencia suscitada en los alrededores, en diferentes partes, debido a la predicación del Evangelio. El reino de los cielos sufre violencia, porque hay violentos que quieren arrebatarlo. Pero miren,
Veamos la palabra clave. Herodes dijo, no, yo no voy a perder mi reino, no lo permitiré. Y él manda masacrar a miles o a cientos de niños inocentes. Pero hay que notar algo, la palabra arrebatar, porque dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usa el término, la palabra arrebatar. Este término, esta palabra tiene que ver con quitar algo a la fuerza, usando la violencia. Significa despojar, desposeer, apoderarse, usurpar, raptar, eliminar. Y esto es lo que hicieron los opositores o los enemigos de Dios o del reino de los cielos. Esta palabra por sí sola, de arrebatar con violencia, su connotación es de usar la fuerza y la violencia. Y lo vemos en esos periodos, en esos momentos trágicos que fueron causa también de la llegada de la nueva era, de la dispensación de Dios a través de Jesucristo. Entonces, hubo por lo tanto violencia al entrar el reino de los cielos a la tierra, y también violentos, que son los opositores, los antagonistas, los enemigos que pretendieron arrebatarlo por la fuerza, pretendieron arrancarlo de raíz. Como vemos también en el mismo Juan Bautista. Juan el Bautista estaba preso porque él estaba pregonando la entrada del reino de los cielos. Y él fue, a causa de esto, puesto en la cárcel, porque pregonaba el arrepentimiento y volverse a conocer al Mesías. Y él sufrió también la violencia. Allí en la cárcel, Juan el Bautista, su cabeza fue cortada. Allá fue muerto. Se sufrió violencia, porque el reino de los cielos empezó a sufrir la violencia. No iba a ser el reino de los cielos bienvenido a este mundo. No iba a dársele la bienvenida. Hay un pasaje muy tremendo que el Señor habla en el Evangelio de San Juan y le dice a los discípulos en sus momentos de privacidad. En Juan 15:20 el Señor dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Porque se sufrió la violencia, porque el mundo no da la bienvenida al reino de Dios. Entonces, podemos notar esta tremenda realidad. Inclusive, podemos también pensar en ese pasaje hermoso del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas. El Señor enseña las bienaventuranzas, que es un espíritu precioso de Dios, de la humildad, del cariño, de la mansedumbre, del amor, ya diferente a lo que hay en el mundo, porque es completamente opuesto al reino de Dios. Bueno, seguimos avanzando y vemos entonces el versículo 14, también es muy clave. Dice, hablando de Juan el Bautista, el Señor dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, refiriéndose a Juan el Bautista. Esto es algo muy tremendo. El Señor compara, y muy importante, compara el ministerio de Juan el Bautista simbólicamente con el de Elías, el del profeta Elías, porque ya estaba profetizado. Esto lo veremos en otro capítulo que vamos a hablar más detalladamente. Pero aquí hace algo simbólico, correlativo, del ministerio de Juan con el ministerio de Elías. O sea, el mismo espíritu de Elías, el profeta, tremendo profeta de Israel. Bueno, y entramos ya a la parte final de la porción, del 16 al 19, que aquí nos habla, en esta porción final, de que el Señor hace dos símiles o comparaciones. Hay algo muy hermoso, queridas personas. La Biblia es el libro más precioso sobre la tierra y el más exquisito y el más rico y la más preciosa joya literaria. Usted encuentra todas las figuras literarias increíbles en la palabra de Dios. Metáforas, parábolas, ironías, narrativa, profecías, alegorías, anécdotas, cosas maravillosas, todas las figuras retóricas de manera gloriosa. Entonces aquí el Señor hace dos símiles en estos versículos finales del 16 al 19, y está hablando haciendo unas comparaciones
a la gente de su tiempo. Recuerden que este era el contexto del primer siglo, que el Señor llegó en la época del Imperio Romano. Entonces habla de que en el versículo 16, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Hace esa comparación, que le toca la flauta unos muchachos y no bailaron los otros, y los otros hicieron lo contrario, los endecharon y no se pusieron tristes. Hay dos ambientes o dos circunstancias de la vida que el Señor usa acá en esta preciosa comparación o símil. Habla de la alegría, de la música, del bailar, los que tocan la flauta, ¿no es cierto? Nos tocamos la flauta para que estén contentos y dancen y bailen. Y usa la otra vivencia, que es la de tristeza, la del lloro, la del lamento. Hace ese símil tan increíble. Pues, queridas personas, algo muy lindo, que yo le decía al Señor, pero ¿cuál es esa profundidad, Señor? Y algo muy sencillo, pues muchos pueden tener otro conocimiento, o de pronto estén de acuerdo, o tener otra enseñanza, pero yo fui tocado en algo maravilloso, que una simboliza a Juan el Bautista y la otra simboliza al Señor Jesucristo. Y mire, el Señor dice en el versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dos comparaciones, dos símiles, pero en uno está Juan el Bautista y en el otro está el Señor. Uno simboliza a Juan el Bautista, el otro simboliza al Señor. Pero, ¿qué pasó? Ambos fueron rechazados. Tanto Juan el Bautista y también el Señor Jesucristo. Tremendo, pero la sabiduría de Dios es poderosa. La sabiduría de Dios es gloriosa, y pasarán los siglos y se mantiene firme y se mantiene perenne por la eternidad. De manera que hemos visto así en un contexto general esta porción del capítulo 11 de Mateo, del versículo 1 al 19. Pero miren, queridas personas, entonces, que esto nos anime a que estudiemos la palabra, echando raíces, meditando, haciéndonos preguntas y haciendo anotaciones. Nuestro estudio, nuestras preguntas, nuestra profundización, porque Dios quiere hacerlo con cada uno. Les agradezco mucho este momento, este tiempo que han prestado para este video, para estar compartiendo conmigo en esta preciosa experiencia. Y cada día estamos más entusiasmados, hasta que el Señor nos lo permita, y que sigamos estudiando la palabra de Dios con sencillez, con humildad, con amor, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y que sea el Señor enseñándonos, motivándonos y desafiándonos. Bueno, les agradezco mucho el tiempo prestado, que Dios les bendiga, y hasta el próximo video de aventura y de propósito, estudiando la palabra con alegría y gozo. Bendiciones. Muchas gracias para todos. Dios les bendiga.